Hola amigos, ¿cómo están? Qué felicidad me da poder saludarlos como cada semana, seguir bien conectados. A todas las personas que nos envían mensajes a el WhatsApp que está apareciendo en pantalla, lo agradezco muchísimo. A la gente de Venezuela y de Colombia que están siempre conectados cada semana, les agradezco de corazón. Y lo más importante es hacer una familia para crecer en luz, para crecer en amor. Hoy tengo un tema muy importante. A todas las personas que están viviendo algún momento de incertidumbre, de oscuridad, de falta de amor propio, de querer encontrarse con ustedes, esta entrevista está pensada para ti, porque siempre lo más importante es regresar aquí, creer en ti, y hoy el entrevistado nos dice y nos platica cómo es que salió de toda esa oscuridad, y que, como bien lo dice la frase, se necesita oscuridad en la vida para poder encontrar la luz. Estoy con Mauricio Clark. Hola, Mauricio. ¿Qué gustas? Saludos a toda la banda, Venezuela, Colombia, Sí, la Bondofo, satélite, todos lados. No, tengo mucha gente que a partir de lo que han pasado los venezolanos, mi canal les ha ayudado mucho. Increíble. Y hasta me piden que hagamos cadena de oración al WhatsApp que aparece en pantalla, y yo pues con mucho gusto, porque a final de cuentas todos somos hermanos. Maravilloso, y sobre todo la situación de que están viviendo en Venezuela. Hay muchas personas que ya se vinieron a radicar a México, Exacto. gracias a Dios, y que han tenido la oportunidad de trabajar y Claro. todo. Les mandamos un beso con mucho amor, y pronto viene ya lo bueno. Lo bueno. Y lo bueno es que hoy estoy contigo, Mauricio. Gracias. Que la verdad me encanta conocerte, saber un poco más de ti, pero sobre todo que el público conozca del verdadero Mauricio, porque todos en la vida te conocimos en este noticiero tan famoso. Encuerándome en Primero Noticias, disculpe. Conocimos al Mauricio que nos alegraba, eras parte de nuestras mañanas, pero a veces los seres humanos vamos creando personajes que no somos. Pero antes de adentrarnos a esos personajes, ¿cómo fue tu infancia? Antes que nada, gracias por tu tiempo. ¿Cómo fue mi infancia? Fui un niño muy feliz. La verdad, les agradezco a mis papás que siempre vieron por mis hermanos, Alan, Dulce, y por mí, por darnos educación, por habernos dado una infancia tan bonita. Mi infancia fue muy bonita. Ahí fue cuando llegó el punto, ¿no? Cuando crecí, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto de las drogas y por qué dejé de ser tan feliz, ¿no? Fui un niño que muy afortunado. ¿Por qué? Porque las situaciones económicas o crisis existenciales suceden en todas las familias, cuando mi papá se quedó sin trabajo, ya sabes, cuando vienen muchas situaciones. Pero a pesar de eso, el esfuerzo de mis papás por darnos una educación siempre fue su principal objetivo, y les agradezco enormemente. Pero sí, yo fui fan de Mary Poppins, soy amante de Mary Poppins. Hay una conexión con esa historia grandísima. De hecho, ahí te cuento rápidamente por qué me gustaba tanto la película. Yo siempre, de niño me gustaba, más allá de verla volar con un paraguas o con la magia para arreglar las situaciones. Yo me sentía muy identificado porque yo era Michael, el niño, perdón, le pegué al micrófono, y estaba el señor Banks, que era mi papá es banquero también. Entonces yo, al igual que Michael, lo único que le pedía a mi papá era tiempo para volar un papalote. En cambio, mi papá en ese entonces, yo creo que al igual que él, caímos todos, o hemos caído la mayoría, en esa trampa del sistema en el que el señor Banks lo que quería era el prestigio, era ser alguien, era esto y esto y esto, ¿no? O sea, como que todo en orden, y como que dejar de vivir donde, ¿no? Michael lo que busca es volar ese papalote con el papá. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando crecí, cuando ya estaba reporteando en el género de espectáculos, me entero que está en Broadway la obra de Mary Poppins, que está mucho más apegada al libro. Cuando voy a verla, la sorpresa me la llevé enormemente. O sea, reventé en llanto en la obra, porque me di cuenta que todo lo que juzgué y todo lo que critiqué a mi papá, terminé haciéndolo yo a la 10ª potencia. Entonces yo ya era el señor Banks, ya no era Michael. Yo me había convertido en el señor Banks. Y eso es lo que sucede con todos. Sí. Vamos repitiendo patrones o cadenas repetitivas desde la inconsciencia. ¿No? Durísimo. Yo fui programado, al igual que muchos millones de chavos en todo el mundo,
fui programado para ser alguien, para basar mi felicidad en el éxito laboral, el supuesto éxito laboral. A mí me dijeron, qué triste es cuando te dicen, como te ven, te tratan. De verdad, qué frases, hay frases abuelescas maravillosas, sí, pero hay otras que metieron hábilmente quién sabe quién para decirnos, como te ven, te tratan. Entonces puedes ser un hijo de tu, ¿no? Pero como viste Louis Vuitton, Chanel y demás, entonces pásele, bienvenido. Qué incongruencia. ¿Qué va pasando? Que yo tenía sueños y de repente terminé haciendo lo que los demás querían que hiciera, no lo que yo soñaba. Entonces, al igual que millones de chavos, me fueron programando como si fuera un coche en serie, Volkswagen, Ford, en una banda, porque tenía que terminar haciendo, y le llaman la esclavitud moderna, pero estamos haciendo lo mismo que los romanos, simplemente con un panorama más bonito, nos la disfrazan más bonito, pero somos esclavos a final de cuentas. Entonces, cuando te empieza a decir los papás, hey, no toques ese perro, te vas a ensuciar las manos, peínate así, ponte tal uniforme, tienes que hacer esto, vele a la América, ahí me tenían bien en el Estadio Azteca gritando cuando ni siquiera me gusta el fútbol. Y mi sueño era estudiar teatro musical, pero no, teatro musical es pa' putos, me decían papá, y entonces me empiezas con todo eso. Sí, claro. Pero sabes que es bien padre que a pesar de todo eso seguí por mis sueños. Yo desde niño mi sueño era representar a México en eventos internacionales de natación. Mi papá quería que yo fuera futbolista, y ahí me tenías en una liga de Lindavista que se llama Átomos, jugando cada fin de semana. Y yo me iba a entrenar natación a escondidas. Así me fui a mi primer estatal, gané mi primer estatal. Vino mi primer nacional en Mérida, gané nacional, era campeón nacional ya de natación. Mi papá se entera que estoy metido en la natación hasta que ya soy seleccionado nacional, y cuando me tenía que salir de la casa a los 15 años para irme a vivir al Comité Olímpico Mexicano. Pero fui por mi sueño, y del mismo sueño de niño era trabajar en la televisión. Yo le decía a mi papá, pero fíjate, cuando yo le dije que quería ser nadador, me dijo que era un estúpido. Esas eran sus palabras. Y cuando yo le decía que quería estudiar teatro musical, que quería ser reportero y conductor, me decía que era un estúpido. Es que no, ¿cómo vas a trabajar en Televisa si no tenemos contacto, no tenemos palanca? Sí, no tenemos nada, pero dije, algún día voy a trabajar ahí. Él no se enteró cuando empecé contestando teléfonos en el grupo ASIR. Así es como empecé en los medios. Y me iba con la gente de Ricardo Rocha a que me enseñaran a redactar. Y ahí me quedaba un par de horas, y de ahí me iba a entrenar y luego a la escuela y todo. Pasó el tiempo. Cuando llega la etapa universitaria, me dice mi papá, ¿qué vas a estudiar? Le digo, quiero estudiar Ciencias de la Comunicación porque ya trabajaba en radio y en Televisa. Quiero seguir con todo esto. Me dijo, eres un estúpido. Me dice, tú tienes que... De verdad, esa fue su palabra. No sabes, esa parte con papá la trabajé mucho en rehabilitaciones, porque llegué a tenerle mucho rencor. Hoy lo platico como fueron las circunstancias, no porque hoy tenga o me genera algún resentimiento. Y cuando me dijo, ¿quieres estudiar eso? Me dice, si tú tienes que ser contador público como yo, si quieres estudiar Ciencias de la Comunicación, te dejo apoyar. Le dije, órale, va. Y yo por eso al deporte le doy mucho, porque con la beca que tenía en la CONADE es como me pagué mi carrera universitaria. Y así fue como fue llegando. Mi sueño era estar en unos olímpicos. Quizá no fui como atleta fui a mundiales, panamericanos, centroamericanos, pero cuando menos imaginé, Dios es tan grande que me tenía una sorpresa preparada mucho mayor. Que fui en esos olímpicos de Sydney, fueron mis primeros Juegos Olímpicos, tal y como lo tenía en la mente, viendo ese pebetero olímpico, cuando Cathy Freeman, la corredora de 400 metros, estaba encendiendo el pebetero ante 80,000 espectadores, como lo tenía soñando. Pero ¿qué crees? Que en una de las notas que me mandan, que me mandan a hacer una guardia del Estadio Olímpico, ese día había letreros por todos lados en los que decían que, ya me estoy alargando, ¿verdad? En los que decían que iban a cerrar el estadio, los accesos a la 1:30 de la tarde, porque iba a ir el presidente de Estados Unidos, el rey de no sé dónde y tal. Y yo les aviso, oigan, es que no, van a cerrar. Bueno, no me hicieron caso, yo tenía 18 años en esos olímpicos. Cierran el acceso. Y el único pelado que andaba ahí de Televisa era yo. Para mi suerte, mi primer enlace en vivo lo hice como soñé.
soñaba yo con Alexander Popov, pero estaba haciendo mi primer enlace en vivo con Michael Johnson, uno de los máximos corredores de toda la historia, ¿no? De 400, 200 metros, relevos y todo. Y ahí estaba 22,000 kilómetros haciendo mi primer enlace en vivo como soñé. Entonces, si le hubiera hecho caso a mi papá, que realmente hubiera sido estúpido, no hubiera logrado mis sueños y hubiera hecho los de él. Entonces hoy en día muchas personas están cumpliendo los sueños de otros, eso es lo que quería llegar. Muchos están cumpliendo los sueños de otros porque han dejado de perseguir sus propios. Y fíjate que eso es súper importante, porque los jóvenes de hoy a veces, y siguen haciendo esos patrones, más bien a veces no, siempre o casi siempre, acaban haciendo esos patrones impuestos por los padres. Tienes que ser esto, tienes que ser aquello, mira, este es el negocio de la familia, mira, esto es lo que más te conviene. Entonces es súper importante que los padres hagan un poco más de conciencia. Sí, al fin, fíjate, en la conferencia que estoy dando que se llama Todo es Posible, digo eso, deja hacer los sueños de tus hijos, son sus sueños, no los tuyos. Hay veces que vemos a mamá regañando a niñas haciendo gimnasia o niños tocando guitarra que ni quieren hacerlo, pero como son sueños frustrados de los papás, el enojo y la frustración la van cargando toda la vida. Yo llegué a un punto con mi papá que fue cuando pudimos por fin platicar. Yo tuve que esperar 36 años a que mi papá me dijera que me dijo que me amaba. Y no lo juzgo, simplemente entiendo que su educación fue muy distinta, ¿no? Claro. O peor, que lo educaron peor, claro, como te educaron a ti. Pero te digo algo, yo hubo muchos años que odié a mi papá. Mucho. Lo llegué a odiar hasta que entendí, hasta que yo tuve la disposición de sentarme con él. Cuando conocí el pasado de mi papá, comprendí por qué reaccionaba así conmigo y vi que no era un rollo personal, sino traía un conflicto interno que él tenía que arreglar. Entonces, cuando me empezó a contar cómo se tenía que echar las tachuelas a la aguja para tapizar los muebles, cómo tenía que barrer o tuvo que barrer a esas estéticas para haberse podido pagar y mantener, ¿no? Son 7 hermanos y de esos 7 fue el único que pudo obtener su carrera universitaria. Hace 10 años terminó otra carrera en papá, su sueño era ser abogado, pero las circunstancias fue eso. ¿Cómo se lo madreaba mi abuelo? ¿No? Sí. Porque antes esa era la educación. Total. Cuando comprendí, conocí y aprendí de él, dije, ay, caray, por eso reaccionaba así conmigo. Claro, porque él creció y creyó que era lo normal. Ajá. Y a mi hijo así lo educó. Ahí fue cuando me callé con papá, ahí fue cuando comprendí que él siempre había querido darme o quiso y me ha dado todo lo mejor de sí. Quizás su método educativo no ha sido o no fue el más adecuado, pero al menos lo que él quiere decirme, hey, yo ya llevo más camino recorrido que tú. Sí. Lo único que quería hacer era prevenirme de muchas cosas. No le hice caso y efectivamente caí en muchos errores, como son las drogas, ¿no? Uno de ellos son las drogas. Pero bueno, hoy me queda claro que todo es aprendizaje, todo es a partir de aceptar, de entender, y una de dos yo he aprendido: o te quedas atrapado en tu pasado, victimizándote, flagelándote, lamentándote, pobre de mí, o lo tomas como aprendizaje y sigues adelante. He caído muchas veces y seguramente voy a caer muchísimas más, si Dios me permite estar más tiempo en este planeta, ¿no? Pero hoy no me quedo atrapado en eso. Hoy me siento tan afortunado, de haber pasado 20 años de drogas, porque gracias a eso es como conocí a Dios. Y gracias a todo eso me he hecho una persona más fuerte. Gracias a eso valoro hoy un amanecer, valoro el tiempo, que es lo más preciado que existe, porque esto que estamos teniendo es lo único real que existe. Yo durante años viví atrapado en el pasado y en el futuro, y ni otra es real. Hay dos maneras de vivir: la vertical, que es en este instante, y la horizontal, viviendo del pasado, conectado con lo que me hicieron, con el drama de tu vida, o del futuro, en la ansiedad de qué va a suceder. Está cañón, vive uno crucificado. Así, crucificado. Entonces tú decides, y lo más, conéctate ahorita, porque ni siquiera en la noche, a lo mejor yo para la noche ya no estoy. Claro. No, entonces es ahorita, aquí, nuestro tiempo, disfrutarlo, y que un mensaje positivo le llegue a alguien que no conozco, pero que a lo mejor le va a ayudar a cambiar su vida. Lo que son las cosas, ahorita tú dices eso. Yo durante años lamentaba a la madre de Dios, durante años me burlé de él, utilizaba inclusive playeras ofensivas o de Jesús haciendo. Todos esos 10 años los 10 años digo porque los 16 de cocainómano, 6 años fueron muy divertidos. Ahí está la trampa de las drogas. ¿A qué edad empezaste? Con el alcohol a los 13 años. Pero ahorita te cuento esa parte nada más para... Sí.
yo terminé en todos esos moteles, ¿no? De Tlalnepantla, de Revolución, de Patriotismo, de Viaducto, encerrado, inhalando cocaína solo y viendo pornografía. Y ya con mi corazón a punto de estallar, en posición fetal en la regadera, ¿no? Solo, absolutamente solo, yo lo único que hacía era cantar las canciones de Mary Poppins. Empezaba súper califragilístico, espialidoso. Y yo decía, ¿dónde estás, Mary Poppins? O sea, yo esperaba en mi sueño guajiro que llegara y me salvara y me dejara y me quitara la sustancia para no seguir consumiendo. Y cantaba la canción que es el soundtrack de mi vida, es la de Todo es posible si lo quieres, que lo tiene la versión de Broadway en teatro. Todo es posible si lo quieres. Y cantaba eso y decía, ¿dónde estás, Mary Poppins? ¿Por qué no apareces? O sea, ese era mi sueño, ¿no? Que llegara alguien, porque yo por mí solo no podía hacerlo. Cuando empiezo a consumir, mi primera borrachera fue a los 13 años con mi hermano Alan en la casa de Yuka, su mejor amigo. Me acuerdo que amanecí muy mal, tomamos Bacardí blanco. Tomé, no me acuerdo cuánto tomé, pero acabé muy mal, vomité y demás. Pero al día siguiente, fíjate, qué curioso, ¿no? Qué ironía. Me sentía de la fregada con el cuerpo, me daba un dolor de cabeza horrible, como a todos nos pasa. Pero me encantó. Cuando me di cuenta, lo que realmente me había gustado fue la sensación que causó en mí, porque fui yo. Necesitaba una sustancia para ser yo, porque como lo que hablábamos ahorita, como me empezaron a programar a decir que tenía que ser de cierto modo, dejé de ser yo mismo. Entonces sí estaba actuando como los demás querían que actuara. Y con el alcohol, pues dije, ay, caray, soy yo. Por eso muchas personas se atreven a ligar o a bailar o a hacer porque... Por eso muchas personas encuentran la felicidad y esperan los viernes, porque en lugar de conectar, ¿no? Con lo que eres y quitarnos los prejuicios del qué dirán, porque vivimos más para eso que para nosotros, encuentras los fines de semana sin el alcohol, pues esa felicidad que tanto buscas. Claro, y la felicidad no es lo que te dicen los demás, la felicidad es lo que tú quieres desarrollar. Claro. O sea, depende de ti si quieres ser feliz o triste, eso me queda claro. Fueron de cocainómano, fueron 16 años. El alcohol lo dejé en el 2008 en mi primera rehabilitación. Pero agarré duro y recio con la cocaína. Es increíble cómo puede ir subiendo. Les voy a contar en resumen realmente lo que sucedió. Durante la etapa de adicción tuve 8 sobredosis, 22 hospitalizaciones, un infarto, un soplo y 6 rehabilitaciones. A mí el cardiólogo me ha dicho en el hospital, fíjate lo que son las cosas, en la clínica Londres, en mi penúltima sobredosis, me sacó mamá después de haber estado días hospitalizado con el infarto. Y me dice, mamá, mira, de este hospital yo te saqué en brazos, aquí naciste. Mira cómo te estoy sacando ahorita. Y yo, el niño mongolo ahí. Sí, claro, y es que la familia sufre igual, o hasta más. Me decía mi padrino, si crees que la estás pasando mal, créeme que tu mamá la está pasando 10 veces más difícil. Y sobre todo la madre por el apego, ¿no? De ver al hijo. Los padres, o sea, hablo en general. Sí. Pero hablo yo en primera persona con mamá, que es con quien siempre tiene una conexión grandísima. Madre es la que siempre creyó en mí, fue la alcahueta que me compró esas aletas, paletas, pulvo y todo para ir a nadar a escondidas. Fue la que me acompañó en mis primeras grabaciones. Ella fue la única que estuvo ahí cuando califiqué a mi primer mundial, cuando tenía 16 años para ir a Barcelona, representaba a México. Y ahí corriendo y volteé y estaba mi jefa. Ella creyó en mí. Entonces ella siempre le he dicho, es mi tesoro más preciado. A mi papá lo amo también, todo. Pero Ma es quien me soportó, como la imagen de los panditas de internet que están soportando por atrás. Claro. Ella siempre ha estado como ahí. Como una salvadora. Sí. Y tu padre como un maestro. Los dos son los únicos que han estado en esos centros de rehabilitación. Con ellos dos, cuando volteaba en cada camilla de hospital, ahí estaban los dos. Y curiosamente ahí es cuando desapareció todo el mundo, ¿no? Es increíble, es muy doloroso, curiosamente, sí. Pero bueno, es parte de hoy. Me considero una persona muy feliz, o quitemos el término muy, soy feliz. No dejo de aprender todos los días. Lo primero que hago hoy cuando amanezco es darle gracias a Dios. Me hice muy creyente, hoy era literal, o sea, respeto todas las religiones. Para mí es Jesús, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque Él fue quien realmente me fue llamando. Y cuando hizo su aparición, pues no me la creí, yo pensé que me estaba volviendo loco, dije, ay, ya son los antecedentes, tanta cocaína. No, pero su poder
va mucho más allá ¿Qué viviste? y es lo que no ¿Qué podemos. viviste? ¿Cómo, si nos quieres compartir Claro. algo de tu aparición? Mira, Porque yo creo totalmente en eso. Y es más, por eso era mi interés, porque yo creo que solamente personas como tú, que supieron lo que es estar ahí, pueden salir a dar un mensaje a todas esas personas que están y que tienen las ganas de salir. Mira, dice como la canción esta católica, ¿no? Y no hablo, no en serio, no quiero hablar de religión como tal. Para Dios... Dios sale para todos. Dios sale para todos, no se me asusten. Y aquí está una prueba. A mí cuando me hablan de Dios, como lo dije hace unos momentos, me hablan y de verdad yo lo culpé muchos años. Justamente a quien culpé, juzgué y le menté la madre fue cuando me empezó a decir, a ver, ven para acá. Empezaron a suceder cosas muy extrañas, fue a través de la repetición del número 333. Así es como empezó todo. Con el Señor de las Maravillas del Arenal Hidalgo estaba yo haciendo la sección de ¿Dónde está Clark? En la que teníamos 3 equipos en la República Mexicana, uno en norte, otro sur, otro centro, y yo viajaba solo y ya me encontraba con un equipo, hacíamos eso, tomaba avión, fueron 6 semanas y media, 86 vuelos para poder hacer esa sección. En una de esas lapsos estábamos en la ciudad de Pachuca, teníamos que ir al aeropuerto para volar a Veracruz, pero había una tormenta que nos impedía volar y siempre teníamos una opción B, un plan emergente, nos mandan a Taxco. Yo traía el alcoholismo antes de hacer la sección. Justamente el día que me dijeron el doctor Polo Gómez, vicepresidente de noticieros, que me dicen, se autorizó ¿Dónde está Clark? Yo ese día estaba encerrado en un motel y fue mi único intento de suicidio fue ahí, en un hotel de Revolución, aquí en la Ciudad de México. Y justo esa vez me habla Loret, me dice, ya está autorizado, todo feliz. Le dije, sí, y yo llorando. Le digo, gracias. Le dije, pues lo que necesito es internarme porque me voy a morir. Tenía 26 años. Sí, ¿Dónde está Clark? Fue en 2006. Sí, tenía 26 años. Y yo le dije, lo que necesito es internarme. Total, me dice, vamos a hacer ¿Dónde está Clark? Y yo me comprometo que cuando termines, te vas. Va, le digo, gracias, ¿no? Loreta es un amigo que me sacó del lodo. Y él me dijo, mi intención contigo es sacarte de la mierda donde estás. Cuando estábamos en Pachuca, yo me acuerdo que me había llevado droga, consumí droga. No en la sección, en la televisión nunca usé. Yo me paniqueaba tanto que no podía estar en una cámara o algo así. Ajá. Pero lo que voy es que lleva días de fiesta y en el aeropuerto y cuando estaba chupando. Total, nos mandan a Taxco por la Veracruz. Y son 400 kilómetros de la ciudad de Pachuca a Taxco. Cuando vamos llegando a Taxco, yo iba chupando toda la carretera, iba tomando Le Bacachal Blanc. Y llegando a Taxco había un carril de subida y una de bajada y estaba López Obrador en campaña. Y me acuerdo que había mucho tráfico, los coches que venían bajando nos voltean a ver la defensa del coche, pero mucho, era demasiado, ¿no? Así como, entonces me dice Irving, que iba de realizador, me dice, oye, es que creo que atropellamos a un perro, ¿pasó algo? Porque nos están volteando. Le digo, sí, ya vi. Al siguiente tope nos bajamos. Órale, va, nos bajamos en el tope y en la defensa, se cuenta que esta es la defensa del coche, no sé, ahí lo tienes en esta toma, es la defensa y venía una estampa pegada, no, pero pegada con el aire, no pegada con nada. Intacta, sin ninguna arruga ni nada. Ah, mira, es el Señor de las Maravillas, del Arenal Hidalgo. La agarro, digo, qué vaciado, pues ahí venía Jesús así, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando ya me empiezan a explicar, bueno, pasa eso. Yo ya traía el número 333 demasiado en las madrugadas, pero al principio el 333 era muy feo. Porque pues sí era... En el mundo de las drogas entras a un submundo en donde alcanzas a ver situaciones muy feas, en donde manejas unas energías terribles, sobre todo con la cocaína, y eso lo hemos hablado los cocainómanos. El 333 aparecía en la madrugada y justo a las 3:33 de la mañana es cuando se me subía el muerto. Pero me pasó durante 2 años. 333 decía, ahí viene este cabrón. Y empezó, me agarraba y me pasaba tanto que hice muchas pruebas yo me pisco, digo, es que si estoy despierto. Me decían los doctores, no, y que empiezan a decirte cosas, no, es real. Se escuchaban cosas muy feas.
entras como si entraras a una bidimensión en la que estás escuchando cosas. Una cosa es la paranoia y las alucinaciones, que da la loquera de la droga, pero otra cosa es lo que alcanza a ver y lo que está realmente. Entras a otro rollo, son otras energías diferentes que están como de la misma manera, están del lado opuesto, y de luz, de vibraciones altas. De ver gente muerta, o sea, no está nada padre. Sí. Pero el 333 empezó a cambiar de sentido y entró con una fuerza de que llenan las placas. Era algo exagerado. Las personas más cercanas me dicen, oye, ¿qué onda con el 333? Empezaba cada vez más fuerte. Insisto, veías un coche. Mauricio, vamos a mandar a invitar al público para que vea esta segunda parte de esta entrevista que nos tiene cautivados y que me encanta compartir, porque esta segunda parte habla de un mensaje directo al público que quieres mandar. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas que queremos platicar, compartir, y como decíamos, son cosas que estoy abriendo el corazón tal cual y que estoy compartiendo con la única intención de pasar ese mensaje. Así es que no se pierdan. Vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de ese milagro de vida que hoy en día nos está conectando. Así es que no se lo pierdan. Los esperamos la próxima semana aquí en Activa tu Corazón.